Buenas tardes. Bien, nosotros normalmente en la vida diaria hablamos de peso, como aquella magnitud que nosotros medimos con una balanza. Sin embargo, ahí tenemos una confusión porque la masa no es lo mismo que el peso. La masa lo que me mide a mí es la cantidad de materia que tiene el cuerpo, la cantidad de átomos, de moléculas que tiene mi cuerpo. La masa de un cuerpo se va a mantener constante en cualquier parte del universo y si estoy en la Tierra, en cualquier parte de la Tierra. O sea, nunca va a cambiar la cantidad de materia de ese cuerpo a no ser que se destruya. La masa se caracteriza porque es una magnitud escalar, es la que queda determinada con un número y una unidad. Esas unidades pueden ser kilogramos, que es la unidad fundamental de masa, gramos, miligramos y hay otras unidades. ¿Con qué se mide la masa? Se mide con balanzas. Hay distintos tipos de balanzas, como ser las balanzas de platillos. Actualmente tenemos balanzas digitales. Eso es lo que normalmente nosotros decimos peso. O sea, cuando nosotros vamos a comprar un kilo de pan, un kilo de papa, en realidad lo que hace el panadero, el verdulero es, al utilizar una balanza, está midiendo la masa de lo que estamos comprando, no el peso. Como hay una relación estrecha entre masa y peso, es por lo cual nosotros confundimos esos términos. En el caso del peso, se dice que es la fuerza con la que, en principio, la Tierra atrae un cuerpo. Está dada por la fuerza de gravedad de un planeta. Todo planeta va a tener una fuerza de gravedad que se mide como aceleración de la gravedad. No solamente los planetas, también los satélites. Es por eso que nosotros hablamos también de la aceleración de la gravedad que tiene la Luna. Entonces, ¿de qué va a depender del peso, de la fuerza de gravedad o la aceleración de la gravedad que tenga el planeta en el cual se encuentra ese cuerpo? Por lo tanto, lo que puede variar en el universo es el peso. La cantidad de materia o masa no varía. Lo que varía es el peso. Entonces, ¿dónde voy a tener más peso? En aquel lugar en donde haya una mayor fuerza o aceleración de la gravedad. Por eso yo hacía la pregunta en donde les preguntaba si la fuerza de la gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, por lo tanto el peso de una persona en la Luna va a ser 6 veces menor que en la Tierra. Ustedes lo único que tenían que contestar era si era mayor o menor. Ahora, cuando nosotros estamos en el espacio exterior, directamente no existe la fuerza de gravedad. A medida que nos acercamos a un planeta, empieza a aparecer y puede atraer ese cuerpo. Pero si estamos en el espacio exterior, se dice que la gravedad es cero. Si la gravedad es cero, como el peso depende de la masa y de la aceleración de la gravedad de un cuerpo, eso aparece en las fórmulas que están en el cuadernillo, pero yo no les dije que utilicen para el cálculo. Simplemente era para que ustedes lo vieran. El peso en el espacio exterior, al no haber entonces fuerza de gravedad, siempre es nulo, es igual a cero. Esa también era otra de las preguntas que tenían ustedes. El peso es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que además de un número y de una unidad, voy a necesitar un segmento dirigido que me indique sentido y dirección para que quede completamente definido. Ese segmento dirigido es lo que nosotros llamamos vector, por eso es una magnitud vectorial. ¿Con qué medimos el peso, que es una fuerza? Con lo que comúnmente se conocen con el nombre de básculas y con los dinamómetros. Por ahí también suele aparecer algunas páginas en internet donde dice que las básculas miden también masa. Lo que pasa es que
Hay básculas que están preparadas para hacer la conversión entre el peso y la masa y por eso arroja el valor de los dos. Pero normalmente con las básculas medimos pesos, ¿sí? Y en el caso del dinamómetro también. ¿Qué pasa con el peso entonces? Dijimos que es una magnitud vectorial y que es variable dependiendo de dónde yo me encuentre en el universo. Vuelvo a la Tierra. Yo les había preguntado, ¿dónde va a pesar más un cuerpo? ¿O dónde va a tener más materia? Ya dijimos que la materia de un cuerpo se va a mantener constante en cualquier parte de la Tierra, en cualquier punto de la Tierra. Ahora, en el caso del peso es diferente. La fuerza de gravedad, o sea, con la fuerza, la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo va a depender de ese núcleo que tiene de hierro la Tierra. Entonces, cuanto más cerca de ese núcleo esté una persona, entonces va a ser mayor la atracción y por lo tanto va a ser mayor su peso. En una de las preguntas que le hacía era, ¿dónde va a pesar más una persona? ¿A nivel del mar o en la cima de la Concagua? Donde se supone que estamos 5.000 y pico de metros más arriba. Estamos más alejados del centro de la Tierra. Entonces, la persona pesa más a nivel del mar. Por supuesto que ese pesar más es solamente en decimales. Es muy poca la variación, pero se advierte sí un aumento en el peso. Y en cuanto a dónde pesaba más una persona, si en los polos o en el ecuador, la respuesta es en los polos, porque tenemos que considerar que la Tierra no es una esfera perfecta. Se dice que es un geoide, ¿sí? Es una esfera achatada en los polos. Por lo tanto, podemos considerar que si una persona está en un polo, está un poquito más cerca del centro de la Tierra y por lo tanto ahí la fuerza de gravedad es mayor. Por lo tanto, el peso en el polo va a ser mayor. Y sobre el último punto, en donde yo les preguntaba qué tenía más masa, si un kilo de plumas o un kilo de plomo, acá vemos claramente que ambas tienen la misma masa, porque yo tengo 1 kilogramo, aunque sean diferentes sustancias, si yo las pongo en una balanza, ambas tienen de masa 1 kilogramo. No importa el volumen de esa sustancia. Por supuesto que para tener 1 kilo de plumas, yo voy a tener mucha más cantidad de sustancia. O sea, voy a tener un volumen mayor que si quiero medir 1 kilo de plomo. Pero la masa es exactamente la misma. En este caso lo que varía es el volumen. Necesito más cantidad de plumas para hacer ese kilo que para tener 1 kilo de plomo con una barrita podría tenerla. Ese es un acertijo muy antiguo en donde nosotros lo que hacemos es pensar cuál es la sustancia que por lo general pesa más, decimos nosotros, entonces creemos que al preguntarnos qué tiene más masa, respondemos siempre en función de la sustancia que es más pesada, entre comillas. En este caso, acuérdense que si usamos una balanza, nosotros lo que estamos midiendo es masa. Bueno, y lo último que me faltó explicarle son las unidades que tiene el peso. Habíamos dicho que la unidad de masa es kilogramos, gramos, miligramos. Cuando nosotros hablamos de peso, las unidades pueden ser el newton, las dinas o los kilogramos fuerza. Donde hay una relación estrecha en unidades, podríamos decir, de masa y de peso es entre los kilogramos y los kilogramos fuerza. De ahí viene la confusión de que nosotros decimos peso en vez de decir masa. Pero al ser una magnitud vectorial, estas son sus unidades. Entonces, en una pregunta que yo decía, ¿en qué unidades mide un dinamómetro? Como el dinamómetro mide fuerzas y el peso es una fuerza, las unidades en las que mide son newton, dinas o kilogramos fuerza.